Jerusalén. Y cuando regresó, Dios le habla a Felipe y dice, síguelo, sigue el carro ese a pie. Y háblale. Y dice que cuando Felipe se arrima al carro, al carruaje, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el de Candace le dice, ¿de quién habla? ¿De él o de otro? Primero le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Se subió al carro Felipe, le explicó lo de Jesús, toda la vida, el ministerio de Jesucristo, o sea, la salvación, la resurrección y eso. Y salió para Candace feliz. Se bajó del carro Felipe y siguió su camino. El otro fue con Cristo, Saulo de Tarso. El otro era un gentil descendiente de Cananita. Ahí hay tres descendientes, uno de Can, uno de Sem, de Can y de Jafé. El descendiente de Can era el cananeo. Y ahí se convierte. Viene en la segunda conversión, que fue Saulo de Tarso, semita, era judío, era descendiente de Sem. Y el tercero fue Cornelio, italiano, era descendiente de Jafé. La herencia de Jafé era hacia el norte, hacia Rusia, hacia la parte de Europa. Yo me parece que yo estoy allí. Otro me dice que todos los que tienen apellido Sánchez, C, Pérez, López son descendientes de judíos. Y yo tengo una cosa, o la nariz es judía o es italiana, pero ni es mía siquiera. Bueno, final de esta parte. Después el otro es de cómo Dios quiere el ayuno. Cuidado con el ayuno, eso sí. El otro día habló Jorge aquí. Yo tengo unas notas aquí de ese ayuno. La nota final. Sin oración es imposible la bendición para tu vida personal. ¿Usted me entendió? Amén. Para tu vida personal no basta con la palabra, es lo principal, la fe y la palabra, pero necesita el ayuno. ¿Cuántos se disponen esta semana a ayunar?